Bienvenidos una vez más al Bolígrafo Rojo. Estamos domingo 28 de agosto, el octavo mes del año, ya más de la mitad del año, unos 3/4 del año por acabar. Y siempre la gente dice y todos decimos qué rápido que pasa el tiempo, que pasa el año. Ayer, sábado, fue un espectáculo, como se dice, enorme lo que sucedió en el Coliseo Sáchila, el torneo de artes marciales, las 10 peleas que hubieron, espectaculares, y la gente vio y fue testigo de eso, y ustedes por la señal de Saracay Televisión en Facebook también fueron testigos de esto. Muy bonito, yo estuve ahí. Nombro al auspiciante de todas las semanas, de todos los del programa desde que inició. Cerveza La Tierrita 100% Sáchila, hecha aquí en Santo Domingo, un emprendimiento de mi buen amigo José Bolívar Jaramillo. Está ubicado en la calle Río Pastaza y Río Tumbes. Esto es en la parte de atrás del Gran Aquí, que está en la Vía Esmeraldas, por el colegio Francisco José de Caldas. Ahí está la cervecería de nuestro amigo José Jaramillo. Si ustedes quieren probar cerveza La Tierrita, pueden acercarse al punto de venta, o si no, en el centro comercial Aldeán también distribuyen cerveza La Tierrita. Hoy domingo vamos a alejarnos un poco del tema político que más o menos es el tema de este programa. Vamos a tratar un tema que más que político tiene que ver con la vida misma, con nuestra existencia en el planeta. Y con el invitado vamos a encontrar ideas que seguramente él tiene, que yo tengo también respecto al ambiente, porque vamos a hablar de temas ambientales que conciernen a toda la ciudadanía. Usted que nos está viendo, joven, adulto mayor, porque vivimos en este planeta y tenemos que cuidar este planeta. Se disparan los índices de descongelamiento de los glaciares en el Polo Norte y en la Antártida y al sur de Chile, al sur de Argentina. Entonces, y en la provincia también, o sea, los ríos que antes eran, que la gente cuenta que aquí en el Pupusá, en el Pobe, la gente pescaba, se bañaba, ahora es imposible. Y signos muy lejos en la Vía Aventura, yo hasta hace 1 o 2 años me bañaba tranquilo, pero no sé si sea porque mi piel es delicada o qué será, pero ahora ya no puedo meterme porque cada vez que me meto a los ríos de la Vía Aventura salgo con ronchas, y estoy como con ronchas 2 semanas. A lo mejor es mi piel, pero porque a otra gente no le pasa, pero ya es un indicio de que nuestros ríos están poco a poco deteriorándose y también secándose por esto de la contaminación o del calentamiento global. Entonces, sin más, nombro al invitado de esta semana, mi buen amigo Gerson Chanchay. Bienvenido, Gerson. ¿Qué tal, Fabio? Un gustazo, igual a toda la gente de Santo Domingo. Siempre es un gusto compartir con Saracay TV, ¿no?, estas entrevistas. Y bueno, estoy dispuesto, ¿no? Cualquier conversación, ahora sí, empecemos. Empecemos, Gerson. A ver, para que la gente conozca un poco de tu vida y para que la gente sepa de quién estamos hablando o quién es el que hablar, porque la gente le dice, bueno, ¿quién será este muchacho que está hablando de ambiente? Cuéntanos, ¿quién es Gerson Chanchay? Porque hay un bosque o un parque botánico, claro, acá por el ECO 911, un poquito más allá, que es el Jardín Botánico o parque. Parque Ecológico Etnobotánico. Bueno, sí, no. Realmente mi familia empezó en esta parte del ambiente con la construcción del parque, ¿no? En mi caso puntual, ¿no? Yo soy biólogo. Yo estudié en el extranjero bacharelado en biología. Yo soy bachelor en biología. En la época que daban las becas, ¿no? Conseguí una beca para irme al extranjero, pude estudiar, terminé mi grado. ¿Pero tú eres de aquí, de Santo Domingo? Sí, yo soy de Santo Domingo, sí. De aquí, me acuerdo que cuando nos fuimos algunos muchachos de Ecuador, y de Santo Domingo puntualmente nos fuimos 3. De los 3, 2 estamos por aquí en Santo Domingo y uno se quedó todavía en Brasil haciendo el doctorado. Ah, ya. De ahí yo, por cuestiones igual también de trabajo y un poco también por la compensación de mi beca, ya en el posgrado tuve que regresarme y dejar un poco en stand-by el estudio del PhD o el doctorado, ¿sí? Ahora, un poco dando a conocer, ¿no?, qué es lo que hago, ¿no? Como biólogo, ¿no?, una formación común en el resto. Sin embargo, en la universidad yo trabajé más con genética y biología molecular. Realmente aquí en Ecuador no
Hasta ahora no he empezado a trabajar con genética. Algunos amigos sí, con INABIO, he hecho algunas colectas, he enviado algunas muestras porque tienen permisos de colecta. ¿Qué es INABIO? INABIO es el Instituto Nacional de Biodiversidad. Es como un brazo del Ministerio del Ambiente. Esa institución está formada por investigadores. Entonces, en algunas parcerías, trabajos, ellos me han solicitado acompañamiento para encontrar algunos especímenes. He trabajado por ahí con ellos, pero no más de eso. Pero todo esto es biología en fauna. En fauna, ajá. Yo sí, solo fauna. De hecho, lo mío es biología, fauna y específicamente peces, y de peces, genética y biología molecular en peces. O sea, digamos, cuando uno trabaja en biología, uno es bastante específico, no puede ser muy amplio. De hecho, te comento una frase que sabía decir mi ex jefe, decía, para tú ser un buen biólogo tienes que especializarte, no hay de otra. O sea, no puede ser... Un biólogo simple. No puede ser ornitólogo, ictiólogo y de todo un poco, porque realmente la biología es compleja, a tal punto de que si tú sabes algo de biología en este punto de tu vida, vas a un año y todo lo que sabes ya cambió. Ah, sí. Así. ¿Porque avanza la tecnología o porque cambian las cosas? Exacto, es que van cambiando las cosas. Por ejemplo, en lo que son especies, anteriormente se pensaba que, digamos, una especie de pez, el pez ocurría desde México hasta Argentina, y eso se pensaba, ¿no? Entonces tú vas a los libros de antes del 2000 y encuentras eso. Hoy en día, ya con los análisis de la genética, de la biología molecular, tú ya determinas de que los peces que están en México no son los mismos de Colombia, no son los mismos de Centroamérica, no son los mismos de Ecuador, mucho menos en Brasil. O sea, cambiaron la ruta entonces. Exacto, es que ahora ya existe una clasificación filogenética, ¿no? Tú vas a determinar las especies ya con estudios moleculares o con estudios genéticos. Tanto así que, digamos, solo en Ecuador, cada cuenca hidrográfica ya es un punto que te va a determinar qué especie es para esta cuenca y qué especie es para esta otra cuenca. En el caso, había una especie que se descubrió el año pasado, creo que es del género Microglandis, creo que es. Esa especie se la tenía como una sola especie para la cuenca del Guayas y Esmeraldas. Y en el año pasado se publicó una especie nueva que ya está una sola para la cuenca de Esmeraldas y una sola para la cuenca del río Guayas. Y es lo que te digo. ¿Y esto qué es? ¿Un insecto? No, un pececito, es un bagrecito. Ajá. Y es lo que te digo. En el caso de la biología, como es mi área de conocimiento, los peces, yo todas las investigaciones nuevas que salen, siempre las estoy leyendo. O sea, pues te especificaste en peces. No, o sea, si trabajar en Azogán, en algo de genética, de vacas, algo así. O sea, podría sí, por lo que, digamos, las técnicas son las mismas, ¿no? Pero mis publicaciones y mis trabajos son en peces. Ya. Cuéntanos un poquito del Parque Ecológico Chanchay. Ah, ya, te cuento, ¿no? Este parque inició un poco con, digamos, con una iniciativa familiar, ¿no? Mi tío, que también es biólogo, ¿no? No soy el primer biólogo en la familia, soy el segundo. Él en su proyecto de grado y en su proyecto de posgrado, ¿no? Él postuló ¿Él cómo se llama, perdón? Luis Chanchay, Luis Octavio. Entonces, él plantea, digamos, una hipótesis como, digamos, de la siguiente manera. Existe un acelerado crecimiento de las áreas urbanas y como mecanismo de compensación o mecanismo de conservación urbano a corto y largo plazo es la utilización de las áreas verdes o quebradas, y en base a esto, como resultado de esto, se plantea el Parque Ecológico Etnobotánico Mariano Chanchay. No es una solución, simplemente es un modelo a seguir que debería haberse replicado, ¿no? En más sectores no solo de Santo Domingo, sino en otras partes del mundo, ¿no? Y de hecho, hoy en día la parte de sustentabilidad urbana, ¿sí? Cuando hablamos de áreas, digamos, ciudades sustentables, no se plantea solamente ciudades con, no sé, con canchas y cosas por el estilo, sino también con áreas verdes, con ríos limpios, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos son los indicadores realmente de que muestran de que una ciudad realmente va por un desarrollo sustentable. Y como te digo, ¿no? Entonces esto del parque no surge un poco como esta idea, esta iniciativa de mi tío, ¿no? De generar estrategias de conservación en las urbes que se están ampliando en Santo Domingo. Te digo, y ese fue el proyecto de él, y el proyecto se ejecutó, ¿no? Y por eso se creó el Parque Ecológico. El parque no es un parque de bosque primario, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, la prefectura tiene el Parque Casama. El Parque Casama es un bosque primario, ¿sí? En cambio, el Parque Chanchay es un parque construido, ¿sí? Es un bosque secundario. Entonces, gran parte de las especies de árboles que existen en el parque son árboles que se sembraron en su debido momento, ya que la construcción del parque lleva bastante tiempo, ¿no? Desde el 80 creo que mis familiares ya destinaron esa área como parque, sí, empezaron la siembra, la apertura. Pero sembraban árboles que son endémicos de Santo Domingo. Exacto.
Por ejemplo, ¿o trajeron árboles que no son de aquí y pegaron aquí en Santo Domingo? No, eran endémicos. De hecho, cuando uno trabaja en conservación, muchas veces uno trabaja con tentativas hierro, ¿no? Y a veces la lógica ayuda más que cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hacía mi familia? Decían, bueno, acá está la montaña, sacamos especies pequeñas de la montaña y las sembramos en el parque. Vamos a donde los áchilas, ellos tienen las semillas de algunas especies, vamos y las sembramos allá. Y eso fue lo que se hizo, o sea, se sembraron con especies del sector. ¿Qué? Ahorita dijiste algo de hierro, ¿qué era? No sé. Especies de hierro, ¿o lo hacen? No, es, digamos, tentativa hierro, te digo. ¿Qué es tentativa hierro? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa muchas veces en conservación, no? Tú trabajas de una forma, cometes el error, lo corriges y sigues mejorando, ¿no? Yeah. Porque realmente no existe una receta planteada, ¿no?, para la construcción de bosques, y porque las restauraciones son cosas bastante complejas. De hecho, si tú me dices, Gerson, haz una restauración, te digo, no es tan fácil. Es más, para la zona donde nosotros vivimos, trabajar en una restauración es compleja en el sentido de que si tú siembras un árbol, tranquilamente las malezas te lo tumban al mes, a los 3 meses. Entonces tienes que ir coronando. O sea, que eso que dicen que la tala de árboles y los que dicen, bueno, vamos a talar los árboles, ya. Hay una ley, no sé si, bueno, eso contaban, a mí me decían en la escuela, en el colegio, que cuando uno, o sea, que cortar un árbol, pero el que corta tiene que sembrar 3. Claro. Pero no es tan fácil sembrar así nomás, porque dices que la maleza... Es el cuidado. Realmente, cuando tú trabajas en restauración en zonas frías y en zonas cálidas, es diferente, ¿no? Si tú trabajas la restauración en la sierra, es un poco más tranquilo, ya que también, digamos, el desarrollo de las plantas y de las malezas también es un poco lento, permite de que las plantas crezcan, ¿no? En cambio, en nuestra zona, como digamos el metabolismo de las plantas también es elevado, entonces las malezas llegan a bloquear el crecimiento de las plantas, entonces necesitan un cuidado más extenso hasta que alcancen una estatura más o menos... Y que ya puedan irse solas. Exacto, y puedan irse solas. Ajá. Ahora, la normativa realmente ahora no te dice que tú tienes que talar y sembrar. Lo único que te dice es, bueno, usted va a ser, dependiendo del proyecto, ¿no? Tú tienes certificados, registros, licencias. Si vas a hacer remoción de cobertura vegetal, lo que tienes que hacer es hacer el levantamiento de cuál es la cobertura vegetal que vas a talar y pagar una tasa al Ministerio del Ambiente. Y se te autoriza. Solo se paga, no se hace. Pero, ¿y si quiero hacer una urbanización y talar todito porque voy a hacer casas? Pues pagar al Ministerio del Ambiente. Exacto, pagas la tasa. Y si quiero cortar árboles porque quiero vender los troncos para pagas mesas. las tasas. Ahí depende un poco también de la visión del técnico que vaya a revisar, ¿no? Si el técnico te dice, no, ¿sabes qué? No es operativo hacer esas talas, entonces ahí ellos te van a negar. Pero la norma no le prohíbe a nadie que continúe el progreso, entonces tienen que darle paso, a menos que haya una justificación bien fundamentada, ¿no? para evitar la tala. Tengo aquí para preguntas que no te quería cortar hace un rato, y las anoté. ¿Qué ciudad del Ecuador consideras tú que está más avanzada en el tema ecológico? Cuenca, Loja, no sé, me imagino. ¿Cuál crees tú que sea? Ahí sí me ganaste realmente, ¿no? Porque cada uno tiene sus peculiaridades. Digamos, en el caso de Quito, ellos invierten bastante en lo que es parques, conservación, pero visualmente, no sé, yo ya hace mucho tiempo que no he ido a Cuenca, ¿no? Cuenca, por ejemplo, a mí me encanta la ciudad, o sea, tú ves el río hermoso en la ciudad de Cuenca, ves los árboles, pero no sé cómo estará ahora. Quito, yo te digo que ellos invierten fuerte también en estos temas de conservación también, pero yo creo que un poco tiene que ver con la inversión y con la voluntad política, pero ahí sí... Otra pregunta. Un poco. Vi, antes de avanzar a la siguiente pregunta, abramos la cerveza. Uy. Que nos está esperando y a eso vinimos también. A ver, ñaño, coge la tuya ahí. Listo. Eso, gracias. Cerveza La Tierrita 100% Sáchila, hecha aquí en Santo Domingo. Gerson va a tomarse una negrita. Uy. Espérame un ratito para chocarla mientras abro la mía. Ahora sí, mi hermano, salud. Salud. Por La Tierrita. Está riquísima. Muy buena. Está súper rica. Samantha me dice que ya se nos va el tiempo para el primer corte, pero antes de ir al primer corte, respóndeme esta pregunta. Sí. Aquí, en el set del programa, hace, no me acuerdo qué tiempo, puede ser un año, a lo mejor más, estuvo Walter Molina. Y hablamos, fue un programa larguísimo, porque ese señor ha sabido bastantísimo.
Y él decía que la ciudad de Santo Domingo, por su geografía, que está atravesada por ríos por todo lado, dice que esta ciudad debería ser tipo Venecia. Y que, o sea, porque obviamente el error que tiene Santo Domingo es que creció desorganizadamente y la gente empezó a construir en las quebradas, sobre los ríos, hace tablas y construye sobre el río, por el pueblo hemos visto. Entonces, ¿cuál crees tú que es la solución para poder, o sea, digamos que tú tuvieses toda la plata del mundo, tuvieses la plata de Bill Gates o de Carlos Slim, y te dijeran, tienes esa plata para rediseñar Santo Domingo, ¿qué harías y para preservar los ríos, para restaurar los ríos, Pobe, el Code y el Pupusá? ¿Qué se debería hacer? ¿Reubicar a esa gente? Obviamente reubicar, pero ¿hacer qué? ¿Cómo salva de esos ríos? Ya, dentro de la conservación y sobre todo en esta parte de la ecología urbana, hay uno de los conceptos que se manejan bastante, ¿no?, en la bibliografía, que es el diseño adaptativo. O sea, cuando hablamos de un diseño adaptativo, primero tenemos que dimensionar qué es lo que tenemos en nuestro paisaje, ¿no? Y en base a eso, defender lo que se tiene y de ahí sí ir recuperando el resto de asuntos, ¿no? Ahora, en Santo Domingo, es verdad, ¿no? Yo hice un trabajo sobre sustentabilidad del paisaje, ¿no? No lo he publicado todavía por también un poco cuestiones económicas, porque una publicación cuesta. Claro. Y además cuesta por la investigación. Por la investigación y las actualizaciones, porque la investigación la hice en el 2017. Me demoré un poquito en publicarlo y ahora ya tengo que actualizar todos los datos y por eso también lo dejé en stand-by. Sin embargo, en esta parte de pensar en un diseño adaptativo en el Cantón Santo Domingo, existen todavía quebradas, existen todavía áreas verdes que tienen un potencial para poder trabajar en conservación en el área urbana, y existen especies silvestres en el área urbana que deberían considerarse, ¿no?, dentro de las planificaciones, porque ojo, no, digamos, ambiente no solo son perros y gatos, también es la fauna silvestre, y la fauna silvestre cumple un papel importante en la estructuración del ecosistema, ya que ellos son los dispersores de semillas, los polinizadores, etcétera, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Entonces te digo, primero dimensionar qué es lo que se tiene, cuidar eso que se tiene y de ahí sí potenciar qué es lo que podemos mejorar, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar estos espacios? Por lo general, en lo que es igual, en esta parte de sustentabilidad urbana, es una vez determinados los parches de vegetación, crear los corredores ecológicos urbanos, ¿sí? En los lugares donde no existe vegetación, pensar en otras estrategias, ¿no? Porque la vegetación no simplemente es algo bonito y algo que los ambientalistas defienden por defender, ¿no? La conservación y la naturaleza entran dentro de lo que se denominan los servicios ecosistémicos, ya que, digamos, nosotros dependemos de la naturaleza para poder sobrevivir como especie. Por eso te digo, ¿no? Uno de los mecanismos de realmente ver si una ciudad es sustentable o no es sustentable, si un desarrollo es el correcto, es ver eso, ¿no? La asociación de los servicios ecosistémicos con el área urbana. Y si es que en lugares tú no puedes trabajar en conservación, ya no existe. ¿Por qué? Porque, digamos, caso de Santo Domingo, se taparon los ríos, se construyeron viviendas encima. Ahí tú puedes ir con otra cosa que es el arbolado urbano, los parterres y cosas por el estilo. Pero, o sea, viéndolo ahora, a lo mejor esta idea que voy a decir hasta 80 años hubiese sido algo lo más innovador, pero ahora uno dice, chuta, no, ahí o sea, desbaratamos el paisaje y el ambiente. Es, por ejemplo, entubar los ríos. Hace años hubiese dicho, no, una idea genial, la inteligencia del hombre puede ya guardar el río para que vaya por debajo y se puede construir arriba. Pero en cambio, viéndolo ahora desde el tema ecológico, es un desastre eso. Claro, no, es que por ejemplo, Santo Domingo se desarrolló de una manera insustentable, o sea, eso sí de cajón, o sea, existe una mala planificación del paisaje urbano de Santo Domingo y eso es innegable, ¿no? Eso cualquier persona lo sabe y creo que no hay que ser muy especialista en el tema, ¿no? Porque, digamos, en su debido momento, Santo Domingo se desarrolló, ¿por qué? Por las invasiones. Claro. O sea, ¿qué fue lo que fomentó la economía en Santo Domingo? Los asentamientos, ¿sí? Y de hecho los políticos de turno en su debido momento apoyaron estos asentamientos, tanto así que tú dices, bueno, este lugar es peligroso, es una quebrada, es un río, no debería haber gente viviendo ahí, pero tú ves si tienen escrituras. Entonces tú ya no puedes dar marcha atrás a eso. Claro. Chuta, ¿cómo le quitas las escrituras? Entonces son cuestiones un poco que en la política de su debido momento en la historia, ¿no? Se dio y por eso te digo, la única solución tal vez sería pensar en un diseño adaptativo, pero dimensionando bien lo que se tiene, ¿no?
para de ahí sí defender eso poco que se tiene e ir pensando en las otras soluciones a posteriori. Pero son igual procesos que demandan de tiempo, demandan de recursos, demandan de conocimiento. Porque, ojo, digamos, si tú vas a la función pública, ahorita yo tengo la experiencia en la función pública y con unos amigos que también trabajan años, hemos llegado a una conclusión, ¿no? Que en la función pública tú tienes que tener, por un lado, conocimiento. Sin conocimiento no haces nada en la función pública. Y por otro lado, vocación de trabajo, ¿no? Porque tú puedes tener toda la experiencia, todo el conocimiento, pero si no tienes la motivación de trabajar, olvídate, no vas a llegar a un lado. Y finalmente, que ya escapa de las manos de los técnicos, porque seamos sinceros, cuando tú llegas a un puesto técnico, tú puedes tener las mejores ideas, las mejores intenciones, viene lo que es la voluntad política. Si no hay voluntad política, difícilmente todos los proyectos se dan. Entonces, en estos temas de sustentabilidad. Puedes tener el mejor proyecto, pero si la prefectura, el municipio, el gobierno central no lo quieren hacer o no tienen presupuesto, no se hace nada. Exacto. Vamos a la primera pausa comercial, porque se nos está yendo el tiempo. Antes era un poquito más bonito porque el programa podía extenderse, pero ahora ya tengo que hacerlo rígidamente a 1 hora. Entonces vamos a la pausa comercial y regresamos. Regresamos del primer corte comercial al segundo bloque de este programa, el bolígrafo rojo. Y voy a ver las preguntas que tengo aquí. Yo me imagino, por el tema de los polinizadores y que... Polinizadores, para explicarlo... A ver, explica tú mejor que eso. Yo lo puedo explicar, pero a lo mejor tú vas a decir, no, este man está mal. ¿Qué son los polinizadores? Que generalmente son los de insectos, ¿no? Claro, verás, la polinización es un servicio ecosistémico, ¿no? O sea, un servicio que te brinda la biodiversidad. Y no solo te polinizan los insectos. La polinización es el mecanismo, ¿no?, de reproducción de las plantas, ¿no?, de llevar las células reproductivas masculinas de una flor o de la misma flor hacia los órganos reproductivos femeninos de otra flor o cosas por el estilo, ¿no? ¿Y esto se hace, aparte de, por ejemplo, las abejitas, las avispas, en qué otro animal hace esa función? Ahí existen síndromes de polinización, ¿no? Entonces te van a polinizar mamíferos, te van a polinizar insectos, te van a polinizar aves. Las aves también polinizan, por ejemplo, los colibríes cuando van buscando su recurso del néctar en las flores, también van polinizando. En el caso de los mamíferos, me olvidé decirlo, los murciélagos son perfectos polinizadores. De hecho, te comento un caso, ¿no?, de una de las áreas de conservación de la prefectura. Hay un señor que tiene un cultivo de pitahaya. Y él dice, pero ¿por qué el cultivo de pitahaya al señor le funciona? No, él tiene al lado de su cultivo de pitahaya un bosque primario, ¿sí? Y ahí están los murciélagos. La pitahaya es una flor blanca que se abre en la noche. Entonces no van a haber insectos, no van a haber aves que vayan a polinizar a ese cultivo. Van a ser los murciélagos, ¿sí? Entonces te digo, hay los mamíferos, hay las aves, hay los insectos y también el viento, ¿no? Porque existen mecanismos de polinización también por el viento. Yo imagino que tú, con tu mentalidad o con tus reglas de vida, para ti es prohibido matar a un mosquito o una mosca. Estás comiendo y una mosca, por más que joda, no la puedes matar. No, realmente ahí sí no. Yo, a ese nivel de humanismo yo creo que todavía no he llegado realmente. Sobre todo con lo que son vectores, ¿no?, que transmiten parásitos o que transmiten alguna enfermedad. En el caso de los mosquitos siempre hay que controlar un poco la densidad poblacional. Imagínate, dejemos de que el Aedes aegypti se prolifere y todo el mundo va a estar con dengue, zika o alguna de esas enfermedades. Ya. Yo pensé que no matabas una mosca. Que si estás comiendo en el campo y una mosca está que te jode, ya te vas. Eso es control poblacional. De hecho, verás, los biólogos, cuando trabajamos en biodiversidad, tenemos que colectar. Tenemos que sacrificar a los animales. O sea, digamos, yo que te digo que trabajé con peces, ¿no?, digamos, y trabajé con genética y biología molecular, tenía que sacrificar al animal, tenía que hacer extracción de tejido para poder hacer mis investigaciones. Entonces, parte de nuestra investigación es el sacrificio, pero el sacrificio de 1 o 2 individuos para poder conservar un gran número de individuos más de la especie y de, quién sabe, también de toda la comunidad de peces, ¿no? Una cosa que decía al inicio del programa es que yo creo, no creo, pero a veces me pongo a pensar en la vida, en el planeta, en la vida después de la muerte. Entonces, pensando así, pienso que el planeta Tierra es un ser vivo. Es como
cualquier ser vivo, es como nosotros, somos un ser vivo y dentro de nosotros tenemos poco de población, tenemos bacterias, bueno, virus no se sabe si son, los virus hasta yo sabía que en el colegio decían que todavía no se sabía si eran seres vivos o eran... Exacto, todavía están en el limbo. Ya, pero nuestro cuerpo vive en piojos, vive en pulgas, vive en hongos, vive en bacterias, vive en un poco de cosas de nuestro cuerpo. ¿Y qué tal si nosotros somos lo mismo en este planeta? Somos bacterias, somos virus, somos pulgas, somos lo que sea, y que nuestro planeta es un ser como nosotros, y así como nosotros tenemos hongos y nos rascamos, el planeta también dice, chicas, de aquí me están jodiendo mucho con la población, voy a mandar un terremotito que me está picando, o voy a hacer erupcionar este volcán para que se lleve a estos manes que me están jodiendo mucho. O sea, eso me pongo a pensar en eso, pero ¿qué piensas tú del planeta Tierra? O sea, el planeta Tierra, sí, la Pachamama y la naturaleza, pero entonces si la naturaleza tiene vida, el planeta creo que también tiene vida, ¿o no? O sea, es algo filosófico, creo yo, algo de pensar. ¿Pero tú qué piensas del planeta? Cuando hablamos de vida como tal, o hablamos de niveles o jerarquías de vida, realmente en biología lo vemos dependiendo de la escala. De hecho, una de las frases que siempre dicen, el biólogo siempre te va a decir depende. Y en efecto, depende de la escala, ¿no? Podemos hablar de vida a nivel genético. De hecho, hay teorías del gen egoísta, no sé si alguna vez sí, que te dice que los genes son los que tienen la propia vida, ¿no? Y ellos intentan transmitir su información a la siguiente generación y permanecer en el tiempo debido a la transmisión. Entonces, hay una filosofía de la biología de eso, ¿no? Desde el nivel más bajo hasta el nivel más macro, ¿no? De que el organismo, la unidad biológica, la unidad de vida es el planeta como tal, ¿sí? Pero digo, depende de la escala, ¿no? La parte genética, la parte de individuo, lo mismo que están diciendo, la parte de comunidad, la parte de paisaje, la parte de ecosistema y la parte de toda la biosfera y etcétera. Tras cámaras me hablabas de que Santo Domingo como provincia tiene 8 puntos o reservas naturales, algo así. Ya. ¿Cuáles son esos 8 puntos y cómo se logra, ya me lo contaste tras cámaras, pero para que la gente lo sepa, cómo se logra que el gobierno, el municipio, prefectura, logre que un espacio sea conservado y que nadie se pueda meter ahí? Ya, verás. ¿Y con qué fin lo haces? Ya, existen diferentes mecanismos de conservación, ¿no? Antes del 2012, más o menos, la conservación se restringía únicamente al Estado. O sea, de que en el caso del Ministerio del Ambiente en su debido momento, ahora Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, declaraba las áreas de conservación. Sin embargo, la Constitución, las normativas también ambientales, el COA, el RCOA, facultan de que los gobiernos locales, gobiernos autónomos descentralizados, creen sus mecanismos de conservación. Y eso también un poco encaminado a la tendencia global, ya que en la Convención de Biodiversidad del 2012, cuando se analizó los niveles de extinción de cada país, se dieron cuenta de que no está funcionando, o sea, algo está pasando y las especies se siguen extinguiendo. Entonces, uno de los mecanismos de conservación era, bueno, trabajemos con las OMEX, que decían, otras medidas eficientes de conservación. Y la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas creó sus OMEC, ¿no? Sus otras medidas eficientes de conservación, a través de un sistema local de conservación. O sea, mediante ordenanza se creó un sistema local que categoriza 3 tipos de áreas de conservación en la provincia: reservas hídricas, santuario de vida silvestre y área de conservación y uso sustentable, que son áreas de conservación locales. Hasta la actualidad, la prefectura ha conseguido declarar 8 áreas de conservación, ¿no? En diferentes parroquias, en Monterrey, en San Jacinto del Búa, en Valle Hermoso, Ayuriquín, Santa María del Toachi, Santo Domingo misma, ¿sí? Pues estas son zonas en las que no, o sea, son cerradas y no se puede meter nadie ahí. Ya verás. O sea, ¿en qué consiste las zonas? ¿Qué son? Ya verás. Las áreas de conservación primero parten, por un lado, de un motivante de conservación, ¿no? Muchas veces, y de hecho hasta ahora con las tierras que hemos trabajado han sido tierras particulares. Personas que durante años han venido trabajando, digamos, pero en silencio en la conservación, y tienen sus bosques de 50, 60, 80 hectáreas que los han mantenido en el tiempo. Y ellos saben decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No existe una salvaguarda jurídica para la conservación de nuestros bosques. Y ahí es donde viene el sistema de conservación local. O sea, la categoría de área de conservación lo que te da es una salvaguarda jurídica para conservar tu bosque.
Ya que, digamos, en el caso de la prefectura, nosotros no tenemos competencia, o la prefectura no tiene competencia con la tala de bosque o la cacería, pero cuando se da la tala o la cacería en las áreas de conservación, ahí sí ya tiene incidencia con todo el equipo legal. A la persona privada que tiene, o sea, a la persona, digamos, que tiene estas 30, 40 hectáreas de bosque, digamos, natural, y lo quiere conservar, ¿con qué objetivo la persona lo quiere conservar? O sea, yo imagino, viéndolo yo como tratando de salir adelante. Depende mucho del contexto, ¿no? Por ejemplo, hay áreas de conservación que se crearon tal vez con un enfoque turístico. Por ejemplo, la Reserva Hídrica El Manantial, ellos tienen ese enfoque turístico, siempre están llegando visitantes del extranjero, nacionales, a hacer avistamiento de aves, a visitar las cascadas. ¿Sí? Entonces, a más de la conservación, ellos tienen ese enfoque turístico. Existen otras áreas de conservación, en cambio, que tienen una visión productiva, por eso son áreas de conservación y uso sustentable. Como te decía, en el caso de Valle Hermoso, el área de conservación y uso sustentable Mundo Verde, el señor, él tiene cultivos agroecológicos, o sea, no utiliza ni un agroquímico en sus cultivos, ni uno. Y todos esos cultivos de él los exporta a Europa. Entonces, parte de... Certificados exacto, que son primero ecológicos, segundo, que no utilizan agroquímicos, y tercero, ¿no?, que también trabajan en conservación, ¿no?, que tienen su área de conservación. Y como te decía, ¿no?, el señor utiliza o se beneficia de los servicios ecosistémicos del bosque para sus cultivos. Por un lado, con los polinizadores para sus cultivos, como te decía, la pitahaya de él funciona, es porque tiene sus polinizadores nocturnos. Los murciélagos. Y por otro lado, él también utiliza los microorganismos del bosque para hacer la restauración de los bosques. ¿Tiene algún cultivo de ciclo corto? Bueno, entonces yo restauro mi suelo con los microorganismos que él mismo colecta del bosque, del interior del bosque. Okay. Y haya demostrado que es efectivo, ¿no? De hecho, ese señor está años luz en conocimiento en restauración de suelos, utilizando los microorganismos del bosque. Y así algunos motivantes, ¿no? Nosotros tenemos las antenas del canal en el Cerro Los Libres, que para subir a Los Libres, me imagino que sí conoces por allá, se sube de Paraíso a la derecha, se pasa el San Miguel de Lelia, el Cristal de Lelia, y por ahí está el río Lelia. ¿Qué trabajo están haciendo tú como empleado del gobierno provincial para trabajar en este río? Porque de aquí en unos, no sé, 20, 30 años, la población de Santo Domingo va a crecer y el río, y todo, como el río Lelia, todos los ríos cada vez se van haciendo más finitos y se van secando. Llegar a un punto en que ya el río Lelia no nos va a abastecer. ¿Qué se está haciendo para salvar ese río? Claro, verás, te comento, en el caso del río Lelia, el Lelia es un bosque protector, ¿no es cierto? Entonces, los bosques protectores son administrados, o quienes hacen el seguimiento de estos bosques protectores es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ¿sí? Entonces ellos deberían estar siempre un poco atrás de las actualizaciones del plan de manejo, el cumplimiento de los planes de manejo, por un lado. Por otro lado, el bosque protector de Lelia se creó vía ordenanza municipal. Y existe una ordenanza, ¿no?, que dice de que debería invertirse, EMAPA debería invertir no sé cuánto en la protección del río Lelia. ¿Se cumple o no se cumple? Realmente yo desconozco, no mentiría si digo no se está cumpliendo o se está cumpliendo, porque no tengo conocimiento del tema. Sin embargo, como prefectura, nosotros hicimos unas consultas al Ministerio del Ambiente para que esa función de cumplimiento, los planes de manejo, seguimiento al bosque protector de Lelia, que debería hacerlo el municipio, lo podamos hacer como prefectura. Ya lo hicimos y digamos una de las metas como prefectura tal vez para el próximo año es empezar a trabajar con eso, ¿no? Para que la prefectura se haga cargo tanto del bosque protector de Lelia y también el bosque protector Toachi Pilatón, ya que son bosques protectores bastante interesantes en temas de conservación, ya que si nosotros analizamos la parte boscosa de Santo Domingo, todo se encuentra en la zona alta. La zona baja es escaso, muy escaso realmente las áreas boscosas. Entonces, como prefectura, uno de los focos tal vez para el próximo año es ya focalizarnos en la parte alta. ¿Y cómo se trabaja para preservar un río? Porque de lo que yo conozco es que para preservar un río y que no se desborde y que no pasen todas estas cosas también, es no talar los árboles que están cerca. Porque los árboles, de lo que he visto, videos de YouTube,
es que el río o el agua, cuando llueve, el agua o la tierra que está con árboles actúa como esponja y hace que el agua vaya absorbiendo por la tierra el agua, y a la final el agua por debajo de la tierra va llegando al río y se van creando, ¿cómo se llaman esos ricitos que van por debajo de la tierra y llegan al río? Ríos subterráneos. Ríos subterráneos. Entonces van llegando y el río se va cada vez haciendo más grande, pero si es que talamos los árboles, la esponja no, o sea, la tierra no se hace esponjosa y se hacen, y ahí es que se... Los derrumbes y cosas por el estilo, claro. Así. Entonces, o sea, me imagino que aparte de preservar el río es no talando los árboles, pero también cómo evitas que se contamine, porque por allá, y no solo en el río Lelia, en muchos ríos, la gente bota las chancheras o las polleras o lo que sea, botan todos sus desperdicios. La misma gente de fincas que están cerca botan sus desperdicios a los ríos. Claro, verás, por un lado, en lo que es la conservación de los ríos, bien dijiste, ¿no? Es la manutención del bosque, ¿no? Ya que el bosque no solamente, primero te va a servir de talud para que las montañas no se vayan abajo, ¿no? Claro. Y eso es uno de los peligros de la zona de Yuriquín, ¿no? Tú tumbas y se te vienen todos los deslaves de tierra. Por otro lado, también los bosques lo que hacen es mantener la humedad, ¿sí? Mantienen la humedad. Digamos, si tú tumbas todo un bosque de la montaña, lo que antes del bosque tú ni siquiera veías la montaña, todo era puro neblina, después comienzas a ver todo, ¿no? Porque la humedad ya va disminuyendo en esa zona. Y por otro lado, bien dices, el control de las actividades productivas. Ahora, en el caso de Lelia, la prefectura ya ha hecho varias inspecciones a las actividades productivas de Lelia, ¿no? Y en efecto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esas zonas? Siempre son personas que tienen un cerdito, 2 cerditos, y la normativa no les obliga a ellos, por un lado, que saquen permisos ambientales, pero sí que sigan buenas prácticas ambientales, y se lo ha conseguido en el caso del río Lelia. Pero a veces tú vas, haces la sanción, haces el seguimiento, pero después el vecino ya colocó otra. Le cerró aquí, pero más allá después ya está colocando otro. Entonces una cuestión también que toca es estar por año haciendo los barridos ahí para poder controlar ese tipo de... Y en cierta manera se puede trabajar a lo mejor pienso, en mi ignorancia, todo este tema de ambiental para mí es un tema como ponerme, es como que me pongan a hablar igual de los astronautas o de la NASA. Pero pregunto, ¿y si es que al agua de los ríos se le vierte o se pobla el agua de los ríos con alguna bacteria que viva de comerse o de alimentarse de estos desperdicios que botan los chanchitos, las vacas, los pollos? Y a partir de que, o sea, no sé, y que me imagino como que vertir alguna bacteria que se coma esas otras bacterias, y esa bacteria luego sirva para que se coma, para que se alimenten los peces, y pum, de repente tenemos full peces en el río Lelia. Claro, verás, es bastante complicado realmente cuando trabajas con microorganismos, ¿no? Primero porque los microorganismos, digamos en el caso de las bacterias, tienen una capacidad de mutar muy rápido, ¿sí? Digamos, las bacterias pueden captar ADN exógeno y estás creando una superbacteria, no sé, en el tiempo. Se puede dar. Me van a decir hasta que estoy un poco loco, pero sí, es una de las cuestiones de las bacterias, ¿no? Ellos pueden captar ADN exógeno, pueden introducirlo dentro de su ADN y provocar tal vez otra complicación. Por otro lado, los microorganismos, en el caso de algas, también consumen oxígeno, ¿sí? O sea, producen oxígeno, pero también consumen oxígeno. Claro. De hecho, cuando hay sobrepoblación de algas, existe un término que se llama el bloom de algas o la etapa de bloom, en la cual en la noche disminuyen los niveles de oxígeno y mueren todos los peces. De hecho, eso ocurre en las algas, en las represas, perdón. En las represas, si has visto que sabe haber, está súper verde, ¿no? Y tú después al siguiente día vas a ver y los peces ahí amanecen muertos. Tú dices, no, pues si hay bastantes algas, los peces se alimentan. No, las algas en efecto en el día te producen oxígeno, pero en la noche te lo consumen a tal punto que te dejan, si hay demasiadas algas, te dejan el agua sin oxígeno y pueden matar toda la biodiversidad. Entonces también soltar microorganismos exógenos que no son del sector puede provocar daños si es que no se realiza una investigación minuciosa de los efectos o las consecuencias que puedan causar, ¿no? Por eso, digamos, en ciencia es bastante complejo tú hacer cualquier cosa, ¿no? Porque realmente pensando en que vas a hacer algo bien, puedes estar cometiendo algún error severo. Y en el caso si utilizas microorganismos, por ejemplo, dices tú, en Europa funcionó la microbacteria tal para la descontaminación de coliformes fecales o la contaminación de nitritos en el agua, pero la traes acá al Ecuador y resulta que en Ecuador en vez de hacerte un bien te afecta la... Porque no es la misma, no son los mismos microorganismos. Exacto, y la biodiversidad no está adaptada a esos microorganismos, entonces hay que ser un poco cuidadoso.
Por eso no es fácil, digamos, cuando se trabaja en remediación son procesos largos, demorosos, costosos. ¿Y de qué demanda? Demanda de investigación. Y ese es uno de los puntos también débiles del Ecuador y unos puntos débiles de Santo Domingo. No hay investigadores, no hay muchos investigadores. O sea, sí hay investigadores de ciertas ramas que están siempre publicando, pero estas son otras áreas exactas, digamos, de microbiología que tal vez no se esté fomentando. O si se fomenta tal vez en ese punto focal, no se lo está haciendo. Muy bien, vamos a la segunda pausa comercial. Y al regresar vamos a hablar de más temas que tengo aquí. Pero principalmente quiero que me cuentes cómo ha sido tu experiencia trabajando aquí en Ecuador, porque estabas en Brasil, estudiaste en Brasil, a lo mejor tuviste las ganas de quedarte trabajando allá y ya no regresar al país. Las razones tú las tendrás. Pero trabajar aquí en el Ecuador es complicado, o sea, se puede... ¿Tú ves esperanza al final del túnel de que el Ecuador, o al menos Santo Domingo, hablemos de Santo Domingo, tiene la esperanza de salir y ser una provincia ecológicamente amigable? ¿O en realidad cada vez los ecologistas están perdiendo la batalla y poco a poco hablemos del mundo, el mundo se está yendo al traste de la basura? Vamos a responder esta pregunta después de la pausa comercial. Regresamos del segundo corte comercial al tercer bloque del programa El Bolígrafo Rojo y vamos a contestar la pregunta que quedó abierta en el segundo bloque, y es: ¿qué tan complicado ha sido trabajar en Santo Domingo o trabajar en el Ecuador cuando tú podías haberte quedado en Brasil? Claro, realmente en lo que son temas de investigación y sobre todo en la parte de genética, biología molecular, o sea, Brasil están súper adelantados en estos aspectos, ¿no? Digamos, tenía un laboratorio equipado con materiales que son súper caros, ¿no? Aquí realmente no tengo nada. En la docencia sí, he enseñado bastante las técnicas que he aprendido, los conocimientos que tengo, ya que todavía me mantengo como docente de biología molecular en la UTE. Ahora, en la función pública, realmente es diferente, ¿no? Es diferente, ¿no? Cuando tú trabajas en investigación tienes un ritmo de vida, cuando trabajas en la función pública es otro ritmo de vida y otras cosas, ¿no? Son otras preguntas, son otros problemas que tienes que solucionar. Digamos, en Santo Domingo, durante todo este tiempo que se creó la provincia como tal, no se trabajó en temas de conservación. No se empezó nunca, tal vez no lo vieron importante. Recién en esta administración, la abogada Joana Núñez dio paso, ¿no?, para que se cree por primera vez el equipo de biodiversidad en la prefectura, enfocado ahora sí a estos temas de conservación. Se dio paso, ¿no?, como política pública vía ordenanza. Una de las prioridades de la prefectura también es el tema ambiental, ¿sí? Tanto así que existe el equipo técnico de conservación, que estamos trabajando tanto en temas de investigación y como en temas también de trabajos de conservación, búsqueda de financiamiento externo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de qué depende de que estos procesos que se iniciaron ahora en la prefectura se mantengan y que tal vez se repliquen en los otros gobiernos autónomos, parroquiales, municipales, etcétera? Es de voluntad política, ¿sí? Lo que te decía, creo que en un inicio no depende solo del conocimiento técnico, de la voluntad de los técnicos, sino de una voluntad política que diga, no, ¿sabe qué? Vamos a trabajar en conservación y estos proyectos se mantienen en el tiempo, ¿sí? Entonces, eso sería el tema. Pero es que ahí yo me imagino que los políticos, al menos el político que piense en perennizarse en el poder, dice, no, pues pero es que si yo hago esos temas ambientales o llevo a cabo esos proyectos, no me dan votos porque la gente no ve eso. La gente lo que quiere es que le hagan obras, que le construyan casas, que le hagan... o de infraestructura, no, cemento. Pero entonces, esa de reservar los ríos, la gente no ve, entonces dicen, no, la prefectura o el municipio no ha hecho nada. Me imagino que a lo mejor va por ahí, pero ahí también depende de la gente, de que investigue, de que vea y qué es lo que se está haciendo. A lo mejor no se invirtió en una vía, pero se está invirtiendo en conservar la montaña o conservar el río para que tenga un mejor estilo de vida la persona. Claro, es que son varias cosas que se debe priorizar, ¿no? Y parte de, obvio, las prefecturas, los municipios tienen que hacer sus obras que por competencia directa les corresponde, ¿no? Pero por la tendencia del desarrollo global, o sea, la conservación y el ambiente es un eje indispensable e importante que debe considerarse.
Y digamos, en esta administración se la consideró, espero que en las siguientes administraciones se la siga considerando y que estos modelos sean replicables no solo para los otros gobiernos, sino también en otras provincias también del Ecuador, ¿no? Ahora, lo que te decía, ¿no? A pesar de que la gente diga no es importante, y es verdad, hay personas que tal vez no le ven la importancia realmente, ahora, porque dicen, no, yo me crié en el campo, yo todavía vi, etcétera, etcétera. Te apuesto que gran parte de la generación actual no sabe ni qué es una guatusa, ni qué es una guanta, ni qué es tal cosa, ni qué es tal cosa. Y eso es un problema serio. Es un problema serio porque no tenemos conocimiento de lo que es nuestro, no sabemos lo que es nuestro. Mira que una de las cosas que nosotros cuando yo empecé a trabajar en la prefectura, no existe una lista actualizada de especies de la provincia. O sea, recién salió un trabajo publicado en una revista de alto impacto que analizaron todos los aspectos de conservación del Ecuador. ¿Y sabes lo que pusieron en ese artículo de Santo Domingo? No hay información. Nunca se ha trabajado en investigación, no se sabe lo que tienen, no saben para dónde van, pero eso fue por el 2020, ¿no? Ahora por eso la prefectura hizo un convenio con INABIO, con el Instituto Nacional de Biodiversidad, y en estos meses ya nos están entregando la lista actualizada de especies de flora y fauna de la provincia, para por fin saber qué tenemos en nuestra provincia. Pero eso les mandan a ellos a ustedes, ¿y por qué no ustedes les mandan a ellos? O sea, ¿por qué no sé que están aquí en el territorio y les mandan a ellos? Ellos, el Instituto Nacional de Biodiversidad es un ente del Estado, ¿no es cierto? Claro, sí, y ellos son encargados solo para hacer investigación en biodiversidad. Okay. Ahora, cuando uno trabaja en biodiversidad o cuando uno es biólogo, lo que te decía, ¿no? Uno es muy especialista en los temas. Y el INABIO, ellos tienen especialistas para peces, especialistas para aves, especialistas para insectos, para tal insecto, para el otro insecto, para mamíferos, etc. Entonces, el resultado que ellos nos dan es el resultado que podemos confiar, ¿sí? Y el resultado de los mejores investigadores del país. A diferencia, digamos, si yo me pongo a hacer esa investigación, muy probablemente yo en peces te lo hago bien y el resto a medias, ¿no? Entonces, el resultado es, digo, en este mes ya nos están entregando y por fin vamos a saber qué tenemos en Santo Domingo. Algo que hasta ahora no se tiene. De hecho, si tú vas a hacer un estudio de impacto ambiental, no sabes ni en dónde consultar para Santo Domingo. Claro. Años pasados yo trabajaba como revisando estudios de impacto ambiental y yo me encontraba con la novedad de que en Santo Domingo me colocaban especies de Estados Unidos, de Europa. Yo digo, ñaño, pero ¿cómo es posible esto? Me dicen, sí, pero es que es lo más parecido que encontré en el internet, porque no hay información, no había. Por fin vamos a tener información de Santo Domingo. Algo tan valioso que tal vez para algunas personas no es muy importante, pero las personas que estamos en el mundo académico sabemos de que eso hace la diferencia. Tú decías algo que me llegó hace un momento, que dice, la generación actual no sabe lo que es una guanta, una guatusa. Yo he escuchado de la guanta y la guatusa porque mi abuelo, que llegó aquí hace muchísimo tiempo, mi abuela, cuentan que eso eran, de lo que entiendo, eran como ratas un poquito más grandes, pero que la guanta o uno de los dos es más grande que la otra, y que hacían hasta, que comían eso, que en seco de guanta, seco, claro. La guatusa se la comía. Pero vuelvo al tema del Lelia, cuando vamos a las antenas, algunas 2 o 3 veces por allá arriba en los libres sí se nos dan cruzada en la vía, nomás y cruzan, cruzan de los hecho, animalitos. Verás, cuando nosotros conversamos entre biólogos... Y cruzan estos, guantas, porque iba con el técnico acá al lado, que es mayor que mí, y le dice, ve, una guatusa o una guanta. Bueno. Él conoce, porque es mayor, pero yo no sé qué era. Digo, que era un perro, alguna cosa. Digo, cuando yo como biólogo, ¿no?, converso con mis otros colegas, ¿no?, de diferentes partes del país, y yo les digo, bueno, estamos trabajando en conservación en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. ¿Sabe lo que me dicen? ¿Pero qué estás trabajando allá? Pues ya no hay nada, ya tumbaron todo. De hecho, si nosotros vemos en Santo Domingo, somos, después de Los Ríos, la siguiente provincia sin menos bosque. ¿Ah, sí? ¿Sí? O sea, es alarmante realmente, por eso es importante ya trabajar en conservación aquí. O sea, ya no se puede esperar más, ni en los gobiernos locales, ni en los gobiernos provinciales, ya debería enfocarse fuertemente en estos temas de conservación. Y ahora, en este año, estoy haciendo monitoreos con cámaras trampa en las áreas de conservación. Y lo que me dicen que no hay nada, oye, es increíble. Hay gran diversidad de especies y eso lo tengo grabado en las cámaras trampa. ¿Qué son cámaras trampa? Son cámaras que uno coloca en el bosque y va grabando todos los animalitos que van cruzando, ¿no? Y la idea mía es que para tal vez enero o febrero del próximo año ya pueda publicar los resultados de los esos videos. Monitoreos. Ajá. ¿Y qué pasan? ¿Qué ves que pasa? Tigrillos, pumas. ¿Tigrillos y pumas aquí en Santo Domingo? Hay. ¿Pero en qué zona? ¿Hacia las montañas? No, verás, hay pumas, he registrado pumas en la parte de Vallehermoso,
hay tigrillos en Vallehermoso, hay varias especies también, guantas, guatuzos en esa zona, osos hormigueros. En la parte de arriba de Ayuriquín también recién nomás en 3 cámaras me aparecieron pumas. ¿Pumas? Pumas. ¿Pero pequeñitos o grandes? No, grandes. El puma es más o menos del porte de un perro, por ahí más o menos. Pero oye, pues esos animales también, ¿cómo se camuflan? Porque yo nunca he visto un puma aquí, o sea, no, es que son animales que se camuflan porque o a lo mejor son pilas y dicen, no, pues yo que me voy a asomar en el día para que me maten, mejor me escondo y salgo en la noche. Claro, es que ahora cuando... O también, perdón, que te corte, también saber dónde poner la cámara, porque ustedes que saben de eso, saben que a lo mejor viendo el terreno dicen, no, por aquí ha de haber algún puma, porque no lo vas a poner en el centro de Ayuriquín tampoco. Claro, no, obviamente. Uno ya un poco por la bibliografía ya direcciona un poco las cámaras y diseña el experimento, ¿no? Pero en el caso de la biodiversidad, como te digo, es para cada especialista, ¿no? Y la biodiversidad no es algo simple de estudiarla. De hecho, hace falta más, yo creo que hace falta más biólogos en el Ecuador, verás. Hay un déficit liniano, déficit wallaciano y varios de los déficits de biodiversidad en el país. No se saben las especies, no se identifican especies nuevas, no se saben dónde se distribuye. Y lo que te digo, no, en estas zonas que antes la gente ni cree que existen, ahí están los animales. Pero ¿sí? Escondidos. Y cómo uno los ve a través de herramientas tecnológicas, a través de lo que la bibliografía nos dice, cómo identificar estas especies. ¿Y qué se podría hacer para conservar estas especies? Pienso, a lo mejor estoy equivocado. ¿Qué tal si agarramos una pareja de estos tigrillos o pumas, los cazamos, o sea, no cazarlos, no matarlos, pero agarrarlos y tenerlos en un ambiente de la prefectura o algo, y darle así que se reproduzcan, y luego cuando ya tengan unas 2, no sé cuántas, 10 crías, ahí sí soltarlos de nuevo? Claro, existen diferentes mecanismos de conservación, ¿no? Mecanismos de conservación in situ, ex situ. Lo que tú me dices son mecanismos de conservación ex situ, que tú lo vas a hacer fuera del bosque. Ahora, un mecanismo... ¿se lo puede hacer dentro del bosque también? No, fuera del bosque. No, dentro del bosque sí. También se lo puede hacer. Y existe son estrategias de conservación basadas en área, y es lo que hacemos como prefectura, mediante las declaratorias y la conservación de remanentes boscosos en la provincia. O sea, con esos mecanismos de conservación basados en área, conseguimos que esas especies se mantengan en el tiempo. Ya que no es solamente, ya no es la propiedad de X persona a la que van a entrar a cazar, no. Ya va a ser la área de conservación uso sustentable, la reserva hídrica o al santuario de vida silvestre al que se quieren intentar cazar. Y ahí sí ya vienen las Pero acciones. siempre hay el malcriado que dice, bueno, no hay ningún técnico de la prefectura por aquí, voy a meterme con mi rifle y me meto a cazar. No, sí cambia bastante. Es increíble, aunque tú no lo creas, cambia bastante. Porque ya, de hecho, tú vas a las áreas de conservación y ves los letreros de la prefectura, no cazar y cosas por el estilo, y antes de la declaratoria se socializa con todos los vecinos. Entonces, todos los vecinos saben que esa es un área de conservación y se les dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y dentro de las cosas que no se puede hacer, talar y cazar animales. Cual sea. Cual sea. A menos que sea con enfoques de investigación, pero para eso se sacan ciertos permisos que el Ministerio del Ambiente... Claro, y no lo hace el campesino, sino un Exacto. técnico. Listo, se nos ha ido el tiempo. Ha sido una entrevista muy interesante. Al menos a mí me ha gustado muchísimo. Porque, como decía, son temas que yo no conozco. Y como son temas que no conozco, entonces me da curiosidad y quiero saber más. Samantha me está diciendo por el audífono que ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Quisiera tener otra hora más para seguir hablando de estos temas contigo, pero se nos ha ido el tiempo y podremos volver a retomar la entrevista en algún otro momento. ¿Cómo te has sentido? Uy, la verdad, por un lado, la cerveza me encantó. Primera vez que pruebo la cerveza La Tierrita, verás. ¿Ah, sí? Sí, primera vez que pruebo, súper rica. Los años que pruebo una cerveza artesanal tan rica. Y por otro lado, bueno, gracias Fabio por la invitación. Siempre es grato compartir en estos espacios. Agradecido siempre por la apertura que nos dan a mí y a mi familia, sobre todo, para conversar sobre estos temas ambientales en los cuales venimos trabajando durante ya varios años y realmente ya varias generaciones, ¿no? Empezaron mi papá, mis tíos, y ahora estoy yo ya con otra generación trabajando en estos temas. ¿Y primos tienes también que se dedican a eso también? Primos también. O sea, toda la familia se dedicó al tema ambiental y biológico. Listo, Gerson. Un gusto haberte tenido aquí. Gustazo. Y con ustedes, televidentes, nos vemos la próxima semana. Chao.